¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y bien listo para comenzar con la actividad del día de hoy. Hoy vamos a aprender a observar y describir características de animales, personas o cosas que podemos observar. Y en este caso vamos a trabajar con el tema de los dinosaurios. Vamos a seguir trabajando con este tema. Como ya sabes, hemos investigado, leído y aprendido algunas cosas acerca de los dinosaurios. Aprendimos que nacen de los huevos que los dinosaurios ponían en los nidos. También aprendimos lo que comían, que unos eran carnívoros, que se alimentaban de carne, y otros eran herbívoros, que se alimentaban de frutas, semillas y plantas. Y el día de hoy vamos a aprender otras características acerca de los dinosaurios, como por ejemplo, ¿cómo eran? Los dinosaurios todos eran diferentes si te pones a observarlos. Por ejemplo, hay unos dinosaurios que tienen unas garras afiladas, pero otros no las tienen así. En cambio, otros tienen unas patas anchas y planas, no tienen garras afiladas. Hay otros dinosaurios que tienen un cuello muy largo y otros dinosaurios, en cambio, lo tienen muy corto. ¿Por qué? Porque unos dinosaurios tienen un cuello tan largo y otros lo tienen tan cortito. ¿Tú sabes por qué? Bueno, pues te cuento que los dinosaurios tenían características diferentes en sus cuerpos porque cada uno necesitaba cosas diferentes para poder sobrevivir en su hábitat natural. Algunos dinosaurios que se alimentaban de plantas necesitaban unas bocas y dientes que pudieran arrancar y masticar plantas, mientras que otros que se alimentaban de carne necesitaban unos dientes que les ayudaran a comer mejor esa carne. Asimismo, sus patas, sus garras, las colas. Cada dinosaurio era diferente porque tenía su cuerpo hecho para lo que necesitaba ser. Así es. ¿Qué te parece si revisamos algunos dinosaurios y te voy explicando sus características y para qué les servían esas partes de su cuerpo? ¿Te parece bien? Bueno, pon mucha atención para que puedas aprender algunas características de los dinosaurios y para qué las usaban. El primer dinosaurio que vamos a ver el día de hoy es el Triceratops. El Triceratops se llama así porque tenía 3 cuernos en su cabeza. Por eso se llamaba Triceratops, porque tenía 3 cuernos. Y esos cuernos eran de un material muy resistente, muy duro. Eran hechos de sus propios huesos y algunos científicos creen que estaban cubiertos con una piel muy dura. Esos cuernos eran muy grandes y muy largos y a ellos les servía para intimidar a los depredadores que se los querían comer. Ellos eran unos dinosaurios muy pacíficos, comían plantas y frutos. Pero a veces los depredadores carnívoros los querían atacar y ellos los intimidaban mostrando sus cuernos. Y cuando ya era muy tarde y había comenzado el ataque, utilizaban esos cuernos para defenderse de sus agresores, de los dinosaurios que se los querían comer. Esos cuernos les servían como una defensa. Los Triceratops se alimentaban de plantas. Como te había comentado, eran dinosaurios herbívoros. Por eso si te pones a observar muy bien su boca, puedes darte cuenta que la tenía en forma como de pico. Los dinosaurios herbívoros muchas veces tenían así sus bocas porque esos picos estaban muy afilados. Parecían como si fueran tijeras para podar el jardín. Entonces con esos picos afilados cortaban las ramas que estaban muy duras o resistentes y ya que las cortaban podían comérselas poco a poco. Para eso les servían sus picos gigantes y fuertes, para poder cortar las plantas que se querían comer. El Triceratops era un animal muy pesado. Por eso sus patas eran anchas y planas, para que todo su peso se pudiera distribuir muy bien en sus patas
y no se cansara tan fácilmente. ¿Ya viste? Esas son algunas características del Triceratops. Vamos a ver el siguiente dinosaurio. El siguiente dinosaurio es un dinosaurio que era carnívoro. ¿Sabes cómo se llama? Es el Tiranosaurio Rex. Así es, el Tiranosaurio Rex era carnívoro. Por ese motivo, ¿ya viste su boca? Su boca cuando la abría era muy amplia, era muy grande y estaba llena de dientes muy afilados. Estaban tan afilados como si fueran cuchillos. Y algunos científicos creen que esos dientes, cuando se les caía uno o se les rompía uno al momento de comer o cazar a sus presas, les volvían a salir. Ellos no tenían que preocuparse porque sus dientes se les cayeran o se les rompieran, porque siempre les volvía a salir uno nuevo. Su dentadura siempre estaba en perfecta condición para poder cazar y así seguir sobreviviendo. También, como puedes observar, sus patas delanteras son muy cortas. Eso es porque ellos no las utilizaban mucho para cazar. No utilizaban sus patas y por eso estaban muy débiles y cortitas. En cambio, sus patas traseras, como puedes observar, eran muy grandes y muy fuertes. Con sus patas traseras, ellos se apoyaban para perseguir a sus presas, cazarlas e incluso inmovilizarlas con sus patas traseras. Y solo se ayudaban de sus dientes y sus patas traseras para poder cazar su alimento. Por eso sus patas delanteras eran cortas y pues algo débiles. Este fue el Tiranosaurio Rex. A continuación vamos a ver a este otro dinosaurio que es el Apatosaurio. Tenía un cuello muy largo, ¿ya te diste cuenta? Era un cuello larguísimo. Ese cuello le servía para poder comer las plantas más jugosas que estaban mero arriba de los árboles. Él se comía esas hojitas que estaban muy ricas hasta arriba de los árboles y por eso su cuello era tan largo. Era un dinosaurio herbívoro. Como era tan grande y pesado, sus patas eran anchas y planas para poder sostener su peso y distribuirlo y que no se cansara tan fácilmente. Algunos científicos creen que a este dinosaurio le gustaba pasar mucho tiempo adentro del agua porque era muy pesado y sus patas eran muy cortas y se cree que podían ser a veces débiles para sostener todo su peso. Entonces el dinosaurio apatosaurio le gustaba meterse al agua para sentirse más liviano. Se cree también que por eso su cuello era tan largo, para poder estar dentro del agua cómodamente y que su cuello fuera largo para que su cabeza quedara fuera del agua y poder seguir respirando. Y cuando estaba fuera del agua, pues lo utilizaba para comer las hojas que estaban muy altas en los árboles. Ese fue el apatosaurio. Otra cosa muy interesante del apatosaurio, que casi se me olvida contarte, es que su estómago era muy grande. Entonces este dinosaurio se la pasaba casi todo el tiempo buscando alimento para poder comer y mantenerse comiendo para tener su estómago lleno. Ese fue el apatosaurio. Ahora vamos a ver a este otro dinosaurio que se llama Dilophosaurus. El Dilophosaurus era un dinosaurio carnívoro, por lo que sus dientes, si los puedes observar, eran afilados. Eran pequeños, pero muy afilados. Esos dientes le servían para poder comer, pues, la carne que necesitaba para poder sobrevivir. El Dilophosaurio tenía una característica muy especial. Él tenía como una especie de aletitas aquí al lado de su cabeza que se abrían y se cerraban. Él las podía tener así, escondidas o abiertas. Esas aletitas eran de colores. Se cree que servían para poder atacar a sus presas y poder comérselas. Algunos científicos dicen que de esas aletitas salían algunas sustancias que le ayudaban a cazar mejor a sus presas para poder comérselas. Sus patas, como puedes ver, tenía 3 garritas largas en sus patas y se paraba como si fuera en puntitas. Los dinosaurios que tenían así las patas es porque podían correr muy rápido y mantener el equilibrio.
por eso podían correr rápidamente. Eran un poco más ligeros y podían correr manteniendo el equilibrio gracias a la distribución de sus garritas que estaban pues en sus patas donde se apoyaban. Él se apoyaba en dos patas y tenía brazos pues pequeñitos, pero igual le servían para poder cazar a sus presas y poder comérselas. Ese fue el Dilophosaurus. Vamos a ver al siguiente. Este dinosaurio es el favorito de muchos de la clase. Es el estegosaurio. El estegosaurio era un dinosaurio herbívoro. Le gustaba comer plantas y frutos. Como puedes ver, su boca era como del tamaño de un pico ancho, como los dinosaurios herbívoros, ya que eso le servía para poder arrancar las plantas y masticarlas de una mejor manera. El estegosaurio tenía unos picos en todo su cuerpo, ya viste, como que en la parte de la espalda tenía unos picos. Esos picos le servían como un escudo natural para poder protegerse de los depredadores que quisieran atacarlo. Cuando un depredador quería atacar al estegosaurio, era muy difícil, porque su cuerpo era muy duro, como si tuviera un escudo en todo su cuerpo. También, una característica muy especial del estegosaurio es que su cola era muy fuerte. Era muy fuerte y además hasta el final de su cola, como puedes ver, tenía unas púas. ¿Ya viste? Esas púas o picos le servían para defenderse cuando un dinosaurio lo atacaba. Cuando el estegosaurio lo atacaban, él utilizaba su cola para defenderse. Y como era tan fuerte y tenía esas púas, muchas veces el estegosaurio lograba ganar las peleas para defenderse. Aunque era un dinosaurio pacífico, ya que era herbívoro, era un dinosaurio muy fuerte. Y como puedes ver, tenía sus patas anchas y planas, ya que era muy pesado. Este fue el estegosaurio. Y ahora vamos a ver a este otro dinosaurio, que es el Parasaurolophus. El Parasaurolophus era un dinosaurio herbívoro. Como puedes ver, su cabeza tenía una forma muy peculiar. Y así como era peculiar, era una cabeza muy fuerte. Su cabeza parecía como si fuera un casco. Y los científicos creen que la utilizaban para luchar entre las manadas. Luchaban unos contra otros, como las cabras cuando se golpean las cabezas, para ver quién era el líder de la manada. Para eso les servía tener un como casco en su cabeza muy fuerte, que era de hueso, y también les servía para poder comunicarse con los otros dinosaurios que eran miembros de su manada o su familia, si lo queremos ver. Una característica muy importante de este dinosaurio es que se paraba en dos patas, como puedes observar, pero cuando se cansaba de estar en dos patas o cuando quería comer cosas que estaban muy abajo, como plantas que crecían en el suelo, él se podía parar y caminar sobre sus cuatro patas. Algunos dinosaurios podían hacer esto, no todos, porque como pudiste ver, algunos tenían las patas delanteras muy chiquitas y débiles, pero algunos dinosaurios, como este dinosaurio, podía pararse en sus cuatro patas y podía pararse en sus dos patas traseras, ¿ok? Es una característica muy importante de este dinosaurio, que también era herbívoro y tenía su boca como si fuera un pico de pato. Y esas fueron las características de los dinosaurios que estamos conociendo y aprendiendo acerca de ellos. Hay muchas otras cosas más que aprender acerca de los dinosaurios. Recuerda que si quieres saber más, siempre puedes investigar o preguntarme para investigar juntos. Ahora vamos a hacer una actividad con las características que vimos en esta clase. Esta actividad es inventar una adivinanza acerca de mis dinosaurios favoritos. Fíjate bien, vamos a inventar adivinanzas utilizando las características de los dinosaurios que pudimos aprender y conocer en la clase del día de hoy. No podemos decir el nombre, tenemos que decir solamente las características para que los demás adivinen de qué dinosaurio estamos hablando. Primero voy a empezar yo. Fíjate bien, voy a elegir un dinosaurio para hacer una adivinanza. ¿Estás listo? Ok. Este dinosaurio era herbívoro.
Tenía picos en su espalda. Este dinosaurio tenía una cola muy fuerte que al final tenía púas y le servía para defenderse de los depredadores. Este dinosaurio tenía las patas anchas y planas porque era pesado. Y en todo su cuerpo parecía que tenía un escudo. ¿Ya sabes de qué dinosaurio estoy hablando? A ver, ¿cuál es? Es el estegosaurio. Mi adivinanza fue acerca del estegosaurio. ¿Tú pudiste adivinar? Muy bien. A ver, voy a hacer otra adivinanza. Este dinosaurio también era herbívoro. Tenía un cuello muy largo para poder comer las hojas más jugosas de mero arriba de los árboles. También le gustaba mucho pasar tiempo dentro del agua. Sus patas eran anchas y planas, ya que era un dinosaurio muy pesado. Su estómago era tan grande que este dinosaurio la mayor parte del día se la pasaba buscando comida y comiendo. ¿Ya sabes qué dinosaurio es? 1, 2, 3. ¡El apatosaurio! Muy bien. Mi segunda adivinanza fue sobre el apatosaurio. ¿Te diste cuenta que mencioné puras características sin decir el nombre? Mi adivinanza fue del apatosaurio. Voy a hacer una más. Este dinosaurio era carnívoro. Sus dientes eran muy afilados, como cuchillos. Los científicos creen que cuando se le caían los dientes, le volvían a crecer. Sus brazos eran muy pequeños y débiles, ya que no los utilizaba para cazar. Pero sus patas traseras eran muy grandes y fuertes. ¿Qué dinosaurio es? Muy bien, era el T-Rex, el tiranosaurio Rex. Esa fue mi tercera adivinanza. ¿Te diste cuenta? Hice 3 adivinanzas de mis 3 dinosaurios favoritos. El estegosaurio, el apatosaurio y el tiranosaurio Rex. Hice 3 adivinanzas. Sin decir el nombre, dije puras características para que tú adivinaras de qué dinosaurio estaba hablando. Y ahora es tu turno. En tu casita, el reto de hoy va a ser hacer e inventar 3 adivinanzas de tus 3 dinosaurios favoritos y escribirlas en tu libreta. Recuerda, puedes pedir ayuda a un adulto para que te ayude a escribirlas, pero tienen que ser adivinanzas que sean inventadas por ti. No se vale que las invente otra persona de tu casa. Tú tienes que inventarlas con las características que tú solito puedas mencionar acerca de los 3 dinosaurios que más te gustaron, ¿de acuerdo? Una vez que escribas tus 3 adivinanzas, vas a dibujar el dinosaurio del que es cada adivinanza y le puedes tomar una fotografía para que me la envíes como evidencia de tu actividad del día de hoy. También me puedes enviar un video platicándome tus adivinanzas para ver si las adivino. O jugando con un familiar de tu casa a que tú le digas las adivinanzas y las tienen que adivinar los demás. Puedes enviarme ya sea el video o la fotografía como evidencia para que yo la pueda revisar y ponerte una estrellita por tu participación del día de hoy. Y listo, sería toda la tarea por el día de hoy. Espero que esta clase te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido muchísimo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho y los quiero. Hasta luego.